Muy buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, me gustaría comenzar esta intervención en el seminario agradeciendo a LIESA su organización y particularmente agradeciendo a LIESA el que su celebración sea parte del desarrollo de un proyecto, el de Dimensiones y Predictores del Punitivismo en Andalucía, que fue apoyado en su momento y se permitió con ello la recogida de datos a través de la novena ola del PACIS, datos o resultados que vamos a presentar precisamente en el transcurso de esta primera ponencia que se refiere al punitivismo en Andalucía. Por tanto, vaya por delante nuestro agradecimiento. Somos un equipo de 5 investigadores. Hoy en el seminario intervenimos 2, la profesora Mercedes Camarero y yo, del Departamento de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide, junto con otros 2 miembros del equipo, Alejandro López Melchón y Luis Navarro Ardoy. El equipo, del equipo también forma parte Manuel Caro Cabrera de la Universidad de Sevilla. El proyecto Dimensiones y Predictores del Punitivismo en Andalucía fue precisamente respaldado por el IESA, como digo, y los resultados obtenidos de la novena ola del PACIS son los que van a dar contenido a la primera ponencia que hemos titulado Punitivismo en Andalucía. Con el término punitivismo se hace alusión a las opiniones y preferencias de la ciudadanía hacia el castigo de quienes cometen delitos. El tema del punitivismo es un tema que suscita cada vez mayor interés, tanto sociológico como criminológico, un interés que deviene de la repercusión creciente que los posicionamientos de la ciudadanía estarían teniendo o se declara que estarían teniendo en la política criminal y en particular en las reformas que la vienen endureciendo en las últimas décadas en nuestras sociedades, no solo en la sociedad española. Por tanto, el punitivismo así entendido cabe ligarlo con fenómenos como el populismo punitivo que se tratarán en la segunda de las ponencias de este seminario. Lo importante en el caso de esta primera ponencia es que estas actitudes, las actitudes punitivas, se han estudiado por primera vez en la población andaluza mediante la ya mencionada incorporación de un conjunto de medidas en el cuestionario de la novena ola del Panel Ciudadano para la Investigación Social en Andalucía, el PACIS. Esa inclusión tuvo presente la experiencia acumulada en este campo de investigación y por ello se partió de entender punitivismo como la demanda ciudadana de más castigo penal o la preferencia por las formas más severas del mismo. A su vez, y para medir el punitivismo, se tuvieron en cuenta todas las recomendaciones de la literatura para su medición. De entrada, el empleo de varios indicadores mediante escalas, ya que la citada literatura desaconseja el uso y análisis de un número reducido de indicadores. Son muchos los trabajos de punitivismo que se basan en el uso de uno o a lo sumo de 2 indicadores. Precisamente debemos aspirar y el PACIS y el amparo del IESA al proyecto que represento lo permitió, el uso de varios indicadores. Si no, es muy difícil reflejar adecuadamente una realidad que es realmente compleja por las 4 razones que ahora aparecen en la diapositiva. De entrada, porque puede manifestarse hacia diferentes objetos o referentes. La literatura muestra que el punitivismo se ha operacionalizado recabando opiniones hacia estos 4 referentes: las sentencias judiciales, la política criminal, las condiciones en las que se cumplen las condenas o la finalidad de las mismas. El punitivismo puede expresarse en términos globales o específicos. En términos globales, si no se alude más que a la delincuencia en general o a los delincuentes en general, frente a, en términos específicos, que es cuando se detallan circunstancias relativas a la pena, al delito, a la persona infractora o a la víctima. Se concreta, se aporta información a la hora de medir. El punitivismo no constituye una actitud rígida o incondicional,
sino que se modula en función del delito cometido. Se sabe que es mayor frente a los delitos graves o violentos y frente a determinados rasgos de los infractores. Se sabe que es mayor frente a la condición adulta y a la condición de reincidente. Por último, el punitivismo no se manifiesta tanto como presencia o ausencia, sino en mayor o menor grado. Todas estas recomendaciones o todos estos rasgos del concepto se tuvieron en cuenta para medir el punitivismo en el cuestionario de la novena ola del PACIS, que se tradujo finalmente en la incorporación de 13 ítems que midieron la opinión o predisposición hacia los 4 objetos citados: práctica sentenciadora, finalidad de las penas, condiciones de cumplimiento y opciones de política criminal. Para ello se utilizó una escala donde el 0 significaba menor grado de acuerdo con los distintos ítems y el 5 el mayor grado de acuerdo con el mismo. Junto a estos 13 ítems, 3 ítems detallaban diferentes delitos y circunstancias y solicitaban, mediante o lo que fue una aplicación de la técnica del caso escenario, que se decidiera la pena adecuada en cada uno de estos 3 casos o escenarios. En una escala donde 0 significaba pena alternativa o máximo acuerdo con imponer a ese caso una pena alternativa y 5 máximo acuerdo con imponer a ese caso una pena de prisión. El PACIS se aplicó a una muestra de 839 personas, 528 a través de Internet, 311 a través de teléfono, y se desarrolló el trabajo de campo entre los meses de septiembre y noviembre de 2019. Todo ello permitió que presentemos a continuación una serie de resultados con idea de responder a la cuestión de en qué términos y en relación con qué se demanda más castigo. En primer lugar, esta diapositiva muestra los resultados de los 3 ítems que aludieron al objeto referente que hemos denominado práctica sentenciadora. En relación con las condenas que dictan los tribunales, los estudios sobre actitudes punitivas estiman o consideran que expresa punitivismo el que se considere que las penas impuestas resultan blandas o tendrían que ser más duras. En la ola novena del PACIS se midió el grado de acuerdo o desacuerdo con 3 afirmaciones relativas a la práctica sentenciadora, utilizando, como ya hemos dicho, la escala de 0 a 5, siendo 0 total desacuerdo con el ítem y 5 total acuerdo. Pues bien, un 59,7% de las personas entrevistadas se muestra totalmente de acuerdo con la afirmación: las condenas para quienes cometen delitos deberían ser más duras que las que se imponen actualmente. El primero de los ítems que aparece en la diapositiva. Un 53,9% muestra asimismo máximo acuerdo con el ítem que aparece en segundo lugar y que literalmente dice: la justicia trata de forma demasiado blanda a los delincuentes juveniles entre 14 y 17 años. Las puntuaciones medias alcanzadas por estos 2 ítems son evidencia de lo extendido que se muestra la consideración de que las condenas hacia los delincuentes, con una puntuación media de 4,1, y el trato judicial hacia los delincuentes juveniles, con una media de 4,01, son demasiado benevolentes. Frente a los 2 ítems anteriores, la tercera afirmación que aparece en la diapositiva, la que dice: la pena por defraudar Hacienda en una cantidad superior a 120.000 euros, que es de 1 a 5 años de cárcel, debería ser mayor. Decía, frente a los 2 ítems anteriores, este o las respuestas a este supone, en realidad el ítem es de los que podemos denominar ítem específico o mide el punitivismo, en términos específicos, toda vez que supone una especificación del tipo delictivo y la pena prevista. Pues bien, los resultados también en este caso nos llevan a decir que la opción mayoritaria, aunque ahora sí que por debajo, a diferencia de los 2 ítems anteriores, del 50%, sigue siendo la más punitivista. Un 45,2% de las personas encuestadas se muestran totalmente de acuerdo con la idea reflejada en el ítem, que la pena por este delito debería ser superior a la que es actualmente. La puntuación media es de 3,72 en la citada escala 0,5.
En el ámbito en relación con el referente de la práctica sentenciadora, también se considera expresión de punitivismo la preferencia, el que se prefieran penas privativas de libertad, penas de cárcel, frente a otro tipo de condenas tales como las multas o los trabajos en beneficio de la comunidad que también contempla nuestro ordenamiento penal. Eh, Decíamos antes que para esta ola del PACIS se adaptó al formato de los ítems que estamos presentando la llamada técnica del caso escenario, que es un tipo de medida de punitivismo basada en el aporte de información. En la práctica consiste en la formulación de supuestos con información detallada acerca del hecho delictivo y del infractor. Se trata de que, hipotéticamente, la persona que contesta haga de juez o de jueza y se le pide que elija la pena que considere más adecuada para un determinado caso. Como decía, en el PACIS se ha efectuado una adaptación de este instrumento, entre otras cosas, y me gustaría señalar particularmente esto, gracias a las excelentes orientaciones que siempre nos fueron dando hasta configurar el cuestionario definitivo, la unidad técnica del IESA. Vaya por delante que la adaptación de la técnica del caso escenario al cuestionario del PACIS fue debida en gran medida a los buenos consejos y a las buenas orientaciones que nos dieron desde la unidad técnica. Recabamos la opinión sobre qué tipo de condena sería la más adecuada ante algunos delitos y circunstancias. Se empleó la escala 0,5, como ya dije antes, donde 0 significa máximo acuerdo con que se impongan penas alternativas a la cárcel y 5 significa máximo acuerdo con que se impongan penas de cárcel. Los casos acerca de los cuales se recabó un pronunciamiento en estos términos fueron 3. De esos 3, que son los que aparecen ahora en la diapositiva, el mayor grado de acuerdo con que se imponga la pena de cárcel se dio en el supuesto de un delito relacionado con el tráfico de drogas. Literalmente, el supuesto decía así: un grupo de personas son halladas culpables de un delito relacionado con el tráfico de drogas. Si lo que se quiere es luchar contra el narcotráfico, ¿qué tipo de condena sería la más adecuada? ¿Pena de prisión o una pena alternativa? ¿Multas, embargos o expropiaciones? Un 60% de las personas entrevistadas respondió con un 5, lo que significa máximo acuerdo con pena de prisión. Si se incluye a las personas que responden con un 4, el porcentaje alcanza 72,3. La puntuación media es del 3,94 entre el total de la población encuestada en una escala que, como venimos diciendo, va de 0 a 5. Un segundo caso escenario dice textualmente: unos adolescentes acosan y acaban hiriendo de gravedad a un compañero de clase. Si lo que se quiere es evitar que vuelvan a hacerlo, ¿qué tipo de condena sería la más adecuada? ¿Internamiento en un centro o pena alternativa? ¿Libertad vigilada o trabajo en beneficio de la comunidad? Pues bien, a este ítem un 46,2 de las personas entrevistadas responde con un 5, es decir, máximo acuerdo con que se imponga el internamiento en un centro. Como se puede observar en el gráfico, la media alcanza, para el supuesto de que unos adolescentes acosen y acaben hiriendo de gravedad a un compañero de clase, un 3,53 sobre 5. El tercer caso escenario que se planteó fue el siguiente: una persona adulta es hallada culpable de robar en una casa por segunda vez, llevándose algunas joyas y un teléfono móvil de última generación. ¿Qué tipo de condena sería la más adecuada? ¿Pena de prisión o una pena alternativa? ¿Pago de multa o trabajo en beneficio de la comunidad? Ante este supuesto, el porcentaje de quienes respondieron con un 5, es decir, quienes se manifestaban con máximo acuerdo con la pena de prisión, es menor que en los dos casos anteriores, un 42,3, siendo la media de 3,42 puntos sobre 5. Cambiando ahora de objeto referente, refiriéndonos a la finalidad de las penas, que es otro de los objetos de referencia utilizados para operacionalizar el punitivismo, se considera punitivista la consideración de que las condenas deben servir para castigar, inhabilitar o disuadir, antes que para rehabilitar o reinsertar socialmente a quienes cometen delitos. El cuestionario PACIS abordó este objeto mediante la inclusión de los dos ítems que figuran como F1 y F2 en la diapositiva. El primero
formulaba la siguiente afirmación: los delincuentes no volverían a cometer delitos si aumentaran los años que deben pasar en prisión. Con este ítem se intenta evaluar el grado de apoyo que tiene la disuasión como objetivo penal. Pues bien, el máximo acuerdo, es decir, las personas que señalaban un 5, fue en el caso de este ítem del 37,6% del total de entrevistados, siendo la puntuación media de 3,37 en la escala 0,5. Más significativo de lo punitivista que resultan las opiniones, resulta el poco grado de acuerdo que concitó el segundo ítem, que, como puede leerse en la diapositiva, pregunta sobre si la rehabilitación debe ser el objetivo de las penas para quienes cometan delitos sexuales contra menores. Un 50,3% de las personas entrevistadas rechaza esta idea. Insisto, la del objetivo rehabilitador de la condena, puntuando entre 0 y 2 su grado de acuerdo. Más de la mitad, un 50,3, puntuaron entre 0 y 2 su grado de acuerdo con el ítem que figura como F2 en la diapositiva. La media entre el total de personas encuestadas fue de 2,31. En relación con las condiciones de cumplimiento de las condenas, se considera punitivista, la literatura considera punitivista el deseo de que sean más duras o de que no puedan graduarse, atenuándose con el paso del tiempo. De esa forma, se interpreta como punitivista, por ejemplo, respaldar el cumplimiento íntegro de las penas, rechazar los beneficios penitenciarios o que los condenados accedan a determinados servicios o recursos, como por ejemplo programas de desintoxicación o programas formativos en prisión. También se interpreta como punitivista que se respalde en la restricción de derechos de las personas condenadas, como por ejemplo los de movilidad, los que afectan a la residencia o al sufragio pasivo. En el cuestionario de la novena ola del PACI se emplearon 4 afirmaciones alusivas al cumplimiento de las condenas, solicitando opiniones a través de la ya citada escala de 0, totalmente en desacuerdo, a 5, totalmente de acuerdo. Si nos fijamos en el tercero de los ítems que aparecen en la diapositiva, este afirma lo siguiente: los presos deben cumplir íntegramente sus condenas en prisión, aunque les quede poco tiempo de condena o hayan tenido buen comportamiento. Si nos fijamos en este ítem, vemos cómo suscita el máximo acuerdo en un porcentaje significativo de las personas entrevistadas. Es decir, un 53,4% señaló o respondió 5, siendo la puntuación media prácticamente de 4, de 3,99 sobre 5. Pero más ilustrativo aún de la opinión punitivista de los andaluces en lo que a condiciones de cumplimiento de las condenas se refiere, resulta el rechazo a los permisos penitenciarios como instrumento de reinserción social. El cuarto ítem que aparece en la diapositiva dice: después de un cierto tiempo en la cárcel, los presos deben poder salir con permisos penitenciarios para ir preparando su vida en libertad. La puntuación media que alcanza este ítem es de 2,55, lo que muestra o lo que es manifestación de una alta proporción de ciudadanía que se muestra netamente en desacuerdo. Concretamente, un 41,8% se sitúa entre el 0 y el 2 en la escala de 0 a 5. En cualquier caso, los resultados en los 2 primeros ítems resultan ambivalentes. Eso permite matizar el rigorismo o el punitivismo que muestran los 2 indicadores que hasta ahora hemos citado. Un 68,5% de las personas entrevistadas se muestra totalmente de acuerdo con el ítem siguiente: los presos por delitos contra la propiedad, robo, que tienen problemas con las drogas deben poder participar en programas de desintoxicación y rehabilitación mientras están en la cárcel. El ítem que aparece en la diapositiva como C1. La puntuación media en este caso es de 4,42. Sin embargo, la aceptación del acceso a los recursos sociosanitarios, como son los programas de desintoxicación por parte de personas condenadas por delitos menos graves, que es el que estábamos mencionando, se contrapone con la mayor dureza que se reclama para condenados por delitos violentos. Para esto se respalda que se endurezcan temporalmente su vuelta a la sociedad tras sus pasos por prisión. Como se aprecia en el gráfico, ante la afirmación
Las personas condenadas por cometer delitos violentos deberían permanecer localizadas mediante tobilleras electrónicas durante un tiempo después de salir de la cárcel. A esa frase un 66,5% responde con un 5 y la puntuación media alcanza un 4,35. El que se pueda apoyar a la vez, el que la ciudadanía apoya a la vez una medida punitivista como es endurecer temporalmente la vuelta a la sociedad de los reclusos por delitos violentos y a la vez una medida rehabilitadora, la posibilidad de que mientras se está en prisión, siendo presos por delitos contra la propiedad, se puedan desintoxicar, se puede explicar o puede encontrar una explicación en el hecho de que ambos ítems se refieren a distintos tipos de delitos. La literatura sobre punitivismo muestra que los delitos menores y no violentos concitan menores niveles de punitivismo que los delitos más graves y violentos, que son precisamente aquellos a los que se refieren el ítem C2. Dejando las condiciones de cumplimiento como objeto y centrándonos en la política criminal, la posibilidad o necesidad de su endurecimiento, se suele identificar como punitivismo el respaldo a medidas penales concretas que suponen en la práctica el endurecimiento de la política criminal. Entre estas se encontrarían, por ejemplo, la aceptación o la preferencia por la cadena perpetua, la imposición de sentencias mínimas obligatorias, el aumento de la pena para reincidentes, la rebaja de la edad penal o la transferencia de los menores a la justicia de adultos. El cuestionario PACIS incluyó 4 ítems conteniendo enunciados favorables a una política criminal más severa o rigorista. Son los 4 que aparecen en la diapositiva. Los resultados muestran una opinión nítidamente punitivista ante la afirmación: hay delitos por los que los delincuentes merecen pasar toda la vida en la cárcel, el ítem 1. Con una puntuación media de 4,50 sobre 5 y un 78% de las personas entrevistadas respondiendo 5, es decir, mostrando el máximo acuerdo con dicha afirmación. En el caso del ítem que aparece en la diapositiva como P2, el que dice literalmente: las penas para delitos sexuales como el acoso deberían equipararse a las de violación, también cabe hablar de una respuesta mayoritariamente rigorista, ya que el 56,3% muestra máximo acuerdo, es decir, responde con un 5, siendo la media de 4,05. Como también se ve en este gráfico, algo más matizado se muestra el respaldo a la afirmación que aparece en tercer lugar, la que dice: se debería ser más duro y menos comprensivo con la mayoría de los delincuentes. La media es de 3,83 y son un 44,2% quienes responden 5, es decir, quienes muestran el máximo acuerdo con esa afirmación. Finalmente, el ítem para el que las opiniones se presentan más divididas es el P4, el que dice literalmente: para que haya menos delincuencia habría que mandar más gente a la cárcel. La media es de 3,11 puntos en una escala, como venimos diciendo, que va de 0 a 5. Por resaltar de los resultados presentados de algunas conclusiones, podríamos decir que de entrada la ciudadanía andaluza considera demasiado benevolentes las sentencias judiciales, tanto si se trata de delitos cometidos por adultos, la media de aquel ítem, recordamos, fue de 4,1, como por jóvenes, donde la media fue de 4 puntos, insisto, sobre 5. Asimismo, en cualquiera de los 3 supuestos o casos escenarios que se plantearon a través del cuestionario PACIS, se muestra una clara preferencia por la pena de prisión o internamiento frente a penas alternativas, y la ciudadanía se muestra especialmente partidaria de la cárcel como medio de lucha contra el narcotráfico. La puntuación media en el caso de aquel ítem alcanzó el 3,94. La opinión de la ciudadanía andaluza acerca de cuál debe ser el objetivo de las penas, si la disuasión o la rehabilitación, también nos sitúa ante lo extendido de los posicionamientos punitivistas. Aunque no quepa hablar en ningún caso de consenso, una parte importante de la opinión pública cree que la finalidad disuasoria y retributiva de las penas de prisión para la delincuencia en general,
3,37 puntos de media, y rechaza que las condenas por delitos graves como los abusos sexuales contra menores deban tener como objetivo la rehabilitación. La media se situó en 2,3 puntos sobre 5. De todas formas, y si se atiende a las opiniones sobre las condiciones en que deben cumplirse las condenas, resulta evidente que no puede hablarse de una opinión pública netamente punitivista, si no es con bastantes matices. Es cierto, como hemos visto a lo largo de la presentación de resultados, que se respalda ampliamente el cumplimiento íntegro de las penas de prisión. Aquel ítem alcanzó una media de 3,99, es decir, 4 sobre 5. Es decir, que se rechaza una medida de carácter resocializador como es la reducción de los tiempos de internamiento. Pero junto con esto también debe señalarse que la opinión acerca de otra medida resocializadora de referencia, como son los permisos penitenciarios, se muestra claramente dividida y no puede hablarse, por tanto, de que el rechazo a los mismos sea ni mucho menos mayoritario. La media que alcanzó la puntuación de aquel ítem fue de 2,55. Uno de los factores que la literatura señala como claves para entender esta ambivalencia con la que se presenta el punitivismo en la opinión pública es el tipo de delito y concretamente el hecho de que este sea leve frente a que sea grave y en particular violento. Es desde esta clave como cabe entender lo paradójico o lo aparentemente contradictorio que puede resultar que se respalde ampliamente la posibilidad de que los presos por delito de robo con problemas de droga puedan rehabilitarse mientras están en prisión, a la vez que se defiende también de forma muy mayoritaria que se siga vigilando electrónicamente a quienes ya salieron de prisión por haber cometido en su día delitos violentos. En el terreno de las opiniones sobre la política criminal, ya hemos visto que se respalda con nitidez que frente a determinados delitos se merece la pena de prisión permanente. La media en el caso de este ítem fue de 4,5 sobre 5. De todas formas, cabe señalar que cuando se dirige la atención hacia la delincuencia o los delincuentes en general y no hacia los delitos más graves o impactantes, las opiniones muestran un menor consenso en torno a la dureza frente a la comprensión hacia los delincuentes y particularmente sobre la cárcel como primer recurso frente a la criminalidad. Para finalizar, debe llamarse la atención sobre la política criminal hacia los delitos sexuales y en particular sobre el grado de respaldo a la equiparación entre las penas previstas por violación y las estipuladas para categorías delictivas consideradas hasta ahora menos graves como pueden ser el acoso. El acuerdo con dicha equiparación resulta elevado para el conjunto de la ciudadanía andaluza. La media en el caso de este ítem alcanzó el 4,05 sobre 5. Pero resulta significativamente mayor entre las mujeres que entre los hombres. 4,32 en el caso de las mujeres, 3,77 en el caso de los hombres. Mujeres y hombres no presentan opiniones distintas en el resto de indicadores de punitivismo empleados en el PACIS. Únicamente las muestran en este caso, en el caso de este ítem. Preguntas que sin duda estimulan la realización de más investigaciones en este campo es si cabe hablar, a partir de estos resultados, de un asentamiento de un clima de opinión favorable al endurecimiento del tratamiento penal de los delitos sexuales y si este posicionamiento es más patente entre el conjunto de las mujeres que entre el conjunto de los hombres. Son preguntas que cabe hacerse, que resultan pertinentes y que lo que llevarían es a realizar nuevas investigaciones. Pero sin duda, en el plano de los apuntes o reflexiones finales, cabe volver sobre el alto grado de acuerdo obtenidos por el ítem, volvemos a referirlo. Hay delitos por los que los delincuentes merecen pasar toda la vida en la cárcel. Y lo que esto expresa sobre la aceptación de la pena de prisión permanente revisable. Esta figura, la de la PPR, ha sido objeto, tanto antes como después de que se incluyera en el Código Penal, en el año 2015, y aún hoy lo es, de un fuerte debate tanto jurídico como político, acerca de la pertinencia de su inclusión entonces, la oportunidad de su extensión o la necesidad de su derogación, que serían los debates actuales o más recientes.
Como los resultados del PACIS ponen de manifiesto, la opinión pública andaluza asume la pertinencia de la prisión permanente o cadena perpetua, para entendernos, en términos simbólicos o de merecimiento para ciertos casos o delitos. Es verdad que la medida empleada, el ítem que acabo de enunciar de nuevo, no especificó ningún delito en su enunciado. Era una medida de las que denominamos de carácter global. Pero en el intento de explicar estos niveles de respaldo al aumento de la duración de las penas privativas de libertad, deben citarse varios factores como posibles explicaciones, insisto. La prisión permanente revisable es hoy día, y lo fue en el momento en el que se aplicó la novena ola del PACIS, una pena que ya se estaba aplicando frente a delitos que precisamente por su gravedad o su singularidad adquieren o adquirieron mucha notoriedad mediática. Por eso mismo, tanto esos casos como esta pena pueden considerarse que ya estarían instalados en el imaginario al que el público recurre al contestar a preguntas o ítems como el que se formuló en la novena ola del PACIS. Por solo citar algunos de esos casos juzgados y sentenciados recurriendo a dicha pena de prisión permanente revisable, a finales del 2019 estarían, entre otros, los asesinatos del niño Gabriel Cruz, la joven Diana Quer o el parricidio de Pioz. Por otro lado, la literatura muestra que el funcionamiento del aparato de justicia penal y, en particular, las reformas legislativas y su reflejo en el trabajo de los tribunales influyen en las actitudes punitivas de la población. El que los cambios en la política criminal refuercen el marco de lo securitario y de lo retributivo, el que se pague por el delito cometido, repercute en la percepción y también en las expectativas que la población tiene sobre sus resultados o efectos, y con ello acaba influyendo sobre sus actitudes punitivas. Son muchos los trabajos que sugieren que los posicionamientos de la ciudadanía hacia el castigo se acaban alineando, se acaban poniendo en paralelo con los cambios que registra el ordenamiento penal. Para terminar, ahora sí, por tanto, cabe plantearse si el aumento de la punitividad de la política criminal en nuestras sociedades, unido, no lo olvidemos, a la tematización que los medios hacen del castigo ante determinados acontecimientos delictivos, son clave. Por un lado, para entender el aumento del punitivismo de la ciudadanía, pero por otro, para que debamos temer que se esté erosionando la legitimidad de la función rehabilitadora de las leyes penales. Sin duda, es cierto que estas cuestiones se sitúan más allá del análisis de estos datos obtenidos para la población andaluza y que es necesario adoptar una perspectiva más amplia. Y precisamente este es el objeto de la segunda ponencia de este seminario. Por tanto, toca aquí poner fin a esta primera y, por supuesto, agradecer y mucho la atención que habéis prestado. Muchas gracias.